Hola a todos. El otro día vi un artículo sobre la caída de la natalidad en España que parecía tener una visión negativa de este tema. La disminución de las tasas de natalidad puede ser un problema y hay una forma matizada de analizarlo, pero la solución que se ofrece constantemente se centra en decirles a las mujeres que se quedan embarazadas y tengan hijos. También me gustaría decir que la disminución de las tasas de natalidad no es solo un problema aquí en España. La mayoría de los países europeos e incluso en Estados Unidos están experimentando lo mismo. Pero había llamado mucho la atención en España porque ahora han caído a mínimos históricos y España tiene la segunda tasa de natalidad más baja de toda la Unión Europea, detrás de Malta. La diferencia entre España y Malta es que Malta es uno de los países más pequeñitos del mundo, con una población de unos 500,000. En comparación con España, un país de 47 millones de personas se considera una gran potencia europea. Con solo 1,19 niños nacidos por cada mujer, la tasa de natalidad históricamente baja de España sugiere que la población del país caerá drásticamente en los próximos años. En 2021, el número de nacimientos en 337,000 fue superado con creces por el número de muertes, con 450,000 personas fallecidas. Debemos entender que también hubo la pandemia de COVID durante este periodo, lo que inflaría la cantidad de personas que fallecieron ese año fue más alta de lo habitual, ¿okay? Pero lo cierto es que España ha experimentado un descenso constante en sus tasas de natalidad durante las últimas décadas. Este declive se puede atribuir a varios factores que han remodelado el panorama social, económico y cultural del país. Un factor clave que contribuye a la caída de las tasas de natalidad en España es la dinámica social cambiante. Por unas variedad de razones, muchas mujeres están retrasando el parto, tienen hijos más tarde en la vida y tienen menos hijos. La misma encuesta mostró que las mujeres tienen sus primeros hijos alrededor de los 35 años. Otra gran razón, creo, es también económica. Un estudio publicado recientemente por la ONG Save the Children estima que criar a un hijo en España cuesta una media de 672 euros al mes, un 18% más que en 2018. El salario medio ronda los 1,700 euros al mes. Entonces, la persona promedio puede gastar la mitad de su salario en el cuidado de los niños. Otra consecuencia natural del descenso de la natalidad tiene que ver con la esperanza de vida en España. España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. La esperanza de vida media en España es de unos 83 años frente a los 73 años de los estadounidenses. Eso significa que el español promedio vive unos 10 años más que el estadounidense promedio. Esto es asombroso. Bueno, con el aumento de la esperanza de vida, a veces significa que algunas personas más jóvenes retrasarían hasta más tarde el tener hijos. El descenso de la natalidad no es solo un problema español, es una preocupación entre los gobiernos de todo el mundo. Por ejemplo, la tasa de natalidad en Japón disminuyó por séptimo año consecutivo en 2022 a un mínimo histórico de 1,2. Llevan muchos años batiendo récords. El Departamento de Salud japonés declaró que un sentido de urgencia en un país donde el gobierno ha sido criticado por ser demasiado lento para abordar su población que se reduce y envejece rápidamente. La tasa de
fecundidad está muy por debajo de la tasa de 2,6 y 2,7 que se necesita para mantener una población. La población de Japón de más de 125 millones ha disminuido durante décadas. Se prevé que caiga a 87 millones para 2070. Entonces, ¿qué significa esto? Al igual que el gobierno japonés y el gobierno español, le preocupa que a largo plazo la población más joven no pueda sostener a su población que envejece. A medida que más y más personas califican para los beneficios y jubilación y seguridad social, se necesita un equilibrio saludable para garantizar que suficientes personas estén trabajando para apoyar y mantener estos beneficios. Pero ¿es suficiente decirle a la gente que tengas más bebés? No me parece. El gobierno japonés ha estado alentando a los jóvenes a casarse y tener hijos durante muchos años, pero el esfuerzo no ha sido fructífero. No, ahora está en un punto en el que están pagando a la gente para tener hijos y hasta unos 7,000 euros por hijo para mudarse a zonas concretas que han experimentado un descenso de población en los últimos años. No está claro que estas medidas estén funcionando, pero también hay algunas opciones a considerar. En primer lugar, el gobierno debe implementar políticas favorables a la familia más generosas para aliviar la carga de las personas que deciden tener hijos, incluidos los pagos directos en efectivo y el reembolso de ciertos suministros. La otra opción es analizar las políticas de migración y determinar cómo lograr los objetivos de población a través de eso. Sé que la migración suele ser un tema delicado desde el punto de vista político y cultural, pero sin duda es una opción disponible para explorar. Pues, de todos modos, tengo curiosidad por saber qué piensas sobre este tema, ¿ok? Cuéntamelo en los comentarios debajo. Gracias por ver. Hasta luego.